Tejido Popular Sur Común y la Fundación Yuncawasi presentan Latidos del Sur, una serie de conversas para el campo en tiempos de crisis. Hoy me encuentro aquí, desde aquí desde la finca La Solidaria. Es una finca que venimos trabajando desde la Fundación Yuncawasi Sur Común y gran parte de los conocimientos que se están aplicando en esta finca son gracias al maestro Jairo Restrepo, que hace por allá en el 2008 nos conocimos y que gracias a él pude participar del diplomado de agriculturas para la agricultura orgánica y permacultura que se hizo en Yanaconas, aquí en Cali. Desde ahí pues inició todo este camino que ahora se traduce en gran parte como Sur Común y Fundación Yuncawasi, que venimos trabajando en el suroccidente colombiano con comunidades rurales. Gracias a todas las personas que están aquí el día de hoy acompañándonos. Hoy veo hay gente por ahí de Bogotá, de Cundinamarca, de Cartagena. Ahí está Lucas. Y hay bastantes de nosotros del colectivo. Entonces, mencionar que esta iniciativa surge para ver cómo podemos hacer unos aportes a distintas, desde Ecuador también, para distintas emisoras comunitarias, ¿cierto? Y construir como una serie de programas que nos permitan apoyar a las comunidades en medio de esta pandemia. Nuevamente reitero, las reglas del juego son que solicitar la palabra o sus preguntas o sus comentarios por el medio del chat, silenciar los micrófonos, silenciar las cámaras. Y vamos a hacer más o menos así. Vamos a dar 3 bloques, unos bloques de 15 minutos. Señor Norberto Cano, hay que apagar la cámara. Vamos a iniciar unos 3 bloques de 15 minutos. Vamos a hacer unas preguntas motivadoras y al final de cada bloque vamos a tener 5 minutos con preguntas que los compañeros hayan escrito en el chat. Ahí hay unos compañeros y compañeras que van a seleccionar las preguntas para que al final del bloque pues decimos qué persona puede hacer la pregunta de forma presencial, prendería su cámara y haría la pregunta para que lo podamos ver. Y esa sería como la situación. 3 bloques de 15 minutos y entre cada bloque un aporte o una intervención de 5 minutos de preguntas. No siendo más, entonces creo que es bueno dar inicio. Profe, muchas gracias por participar con nosotros aquí en esta iniciativa. De antemano agradecemos por permitir abrir este camino que se viene labrando aquí en Sur Común y en la Fundación Yuncawasi y aquí en esta finca La Solidaria. Entonces, profesor Jairo, ¿me está escuchando? Sí. Sí, escucho. Ok, entonces Estoy iniciamos. atento. Ok, de antemano, muchas gracias por estar acá y arrancamos. No sé si quieres dar un saludo y luego hacemos arrancamos las preguntas. Sergio, Sí, inicia la pues grabación. nuevamente agradecerles la oportunidad y aquí estamos. Estamos no inactivos, estamos más activos que antes desde otra trinchera. Y desde la trinchera de la reflexión
de la contemplación y observación de cosas que vienen sucediendo. Yo simplemente vengo confirmando cosas, y las cosas que se confirman es que en América Latina, el Estado como tal, si se puede reconocer eso que hay ahí como Estado, porque no creo que sea Estado, eso ahí es un cuerpo de bomberos. En América Latina es un apagaincendios. Y es interesante porque cuando uno ve y contempla y observa ese apagaincendios, estos señores que se dicen ser administradores públicos, lo único que hacen es hablar de cifras y es una improvisación total. Y hablan de un mundo de cifras y más cifras y más cifras, pero de inversiones para un proyecto político más largo, de compromiso social, ninguno. Las cifras son puros negocios, todo lo que hay de negocios. Cómo reactivar una economía de negocios, pero no una economía de seres, una economía, una administración de la interioridad a partir de la inversión en el ser. Eso no hay. O sea, todo lo que yo vengo acompañando en América Latina son simplemente cifras de apagar incendios. Entonces, esa es la reflexión que yo vengo haciendo y pues esto me da para confirmar cada vez más que en América Latina no hay un Estado, hay una prostitución administrativa total al servicio de algo ya preestablecido, que es una globalización y una economía en la cual lo único que hay que hacer es obedecerle y marcharle. Esa es la función de la administración pública en América Latina. Esta situación sí se puede llamar pandemia, porque hay otras cosas que han matado más gente y nunca ha sido llamada de pandemias. Eso lo puedo ampliar un poco más adelante. Lo voy situando y lo voy situando en 1848, digamos 1845 a 1850, 52. Mire que en Irlanda, en ese mitad del siglo XIX, 1800, allí existió una muerte de más de 1 millón de personas y más de 2 millones de personas migraron. O sea, prácticamente una tercera parte de ese país desaparece, aparentemente por un problema del cultivo de la papa, pero que en la realidad, en el fondo, el cultivo de la papa fue el chivo expiatorio. En el fondo eran otras relaciones que existían y que continúan existiendo hoy en todo el mundo, que es simplemente una palabrita que incomoda siempre. Y esa palabrita que incomoda siempre y es la que sustenta y sostiene el actual estado de violencia en América Latina se llama tierra. Tierra concentrada en pocos, mucha tierra, y muchos sin tierra y muchos desheredados y desterrados. Sobre eso también tengo algo que aportar para poder hablar un poquito más de seguridad alimentaria, como muchos lo llaman, que no creo en eso, y yo creo en una autodeterminación alimentaria que es diferente. Esta sería la bienvenida que les doy y aquí estamos para las preguntas o los bloques que ustedes quieran dividir la entrevista o como lo gusten. Vale, profe. Precisamente la primera pregunta es, hemos visto una serie de reflexiones que se han escrito y que has publicado en lamierdadevaca.com y en el Facebook de La Mierda de Vaca, ¿cierto? Y entonces la primera pregunta es, ¿qué evidencia esta crisis? Esa sería la primera pregunta que queríamos como poder charlar. Bueno, hay dos cosas para responder. Uno, la evidencia de la crisis es que hay una respuesta del punto de vista biológico de la Tierra. Una respuesta del punto de vista de la biología. Y por otro lado, esto también muestra y coloca en evidencia la incompetencia, la incapacidad, la forma descarada y la forma inoperante, la forma corrupta de administrar. Entonces, esta situación lleva a mostrar varias cosas. Desde el punto de vista biológico, de que los comportamientos de la Tierra son otros y los comportamientos de la biología son otros, y que nosotros somos insignificantes
frente a los términos de biología. Nosotros no tenemos memoria histórica biológica de 3.800 millones de años atrás, cómo nosotros surgimos. Entonces, en primer lugar, esto muestra nuestra debilidad como seres en el espacio de la biología. En segundo, después de la especie humana, viene la crisis, y es una crisis que realmente muestra que estos países en América Latina son administrados como tienen. Entonces, muestra de que no hay una preparación, no hay cuadros, no hay gente, y no hay una propuesta de un proyecto político en América Latina por parte de aquello que le llaman Estado. Es simplemente una apaga incendio. Entonces muestra eso. Y por otro lado muestra el grado de gobernabilidad que tiene el miedo. Para mí uno de los termómetros más grandes que puede existir ahora es quien gobierna es el miedo, ¿no? O sea, el sometimiento. Estamos en una dictadura global en donde la gente reclama control militar y policivo de la población. Interesante, ¿no? Entonces, nunca se había visto una dictadura tan pasiva, tan civil como la que está viviendo actualmente. Entonces, esa sería la otra reflexión. Ese estado de esa pasividad donde se hace lo que se quiere, lo que le viene, y da asco. Realmente las noticias, cuando se alcanza o tiene un poco de tiempo para escuchar ese periodismo amarillo, principalmente aquí en Colombia y en otros países en América Latina, donde se muestran únicamente cifras y es un periodismo totalmente da asco, ¿no? Repite, recocinan cifras, hay contradicciones y da asco de una clase política, si es que así se les puede llamar. La manera de robar son ratas mismo. Y lo que veo es que estoy loco por ver la reacción después de que esto vuelva a la anormalidad. Volver a la anormalidad, porque lo que había antes no era normal. Entonces hay que romper los esquemas. No hay que volver a la normalidad. Lo que había antes era anormal. Entonces tenemos que romper con eso y crear nuestro espacio y romper con esa cosa que nos hicieron creer que era normal y no. Hay que romper con esto. Y estoy ansioso por ver las respuestas de la gente. Y frente a esto, pues tenemos que prepararnos y tener mucho coraje. Volver a recuperar el Estado ciudadano, la capacidad de nosotros reaccionar civilmente y tener una herramienta básica. Yo creo que hay que refundar la desobediencia. Después de todo esto que sucede, hay que comenzar a tener una desobediencia disciplinada, una desobediencia civil. Y yo creo que lo que viene, creo que es importante, la segunda fase. Si esa segunda fase que viene, que es la recuperación de la desobediencia de una manera disciplinada, si se logra, yo creo en que realmente se puede hacer un cambio. De lo contrario, creo que si pasa esto y una vez nuevamente, entre comillas, la gente al regresar a la calle y no pase nada, realmente yo diría que la sexta extinción de la humanidad está hecha no de forma corporal, pero sí está hecha de forma mental. Hay una extinción totalmente de la capacidad de reacción de la gente. Eso es lo que está por verse. Si realmente es hasta allí donde esta economía y esta gran globalización ha querido mostrar eso. ¿Hasta qué estado realmente de alienación estamos? O sea, una extinción puede ser una extinción física y puede ser una extinción de reacción también. Y yo creo que está por verse si realmente hay una extinción de reacción de la gente. Eso sería pues otra apreciación que yo dejaría. Gracias. ¿Algún compañero desea generar alguna pregunta? Y nuevamente
los que ingresan nuevamente, ahora apagar sus cámaras. Más adelante, y yo puedo agregar una cosa y es ubicar situaciones y una apreciación de lo que hay actualmente en Colombia, ¿no? Sobre lo que era más o menos la idea de esta entrevista o de esta conferencia o de esta charla, de este intercambio. Y es ver un poco sobre la situación del agro en Colombia. Es una orgía, una prostitución totalmente lo que está sucediendo en los recursos económicos, donde realmente siempre los grandes hacen el festín, son los que tienen privilegios para todo, desde la información básica hasta la manera, los trámites para retirarse y abocañar, robarse el dinero. Y nuevamente, los pequeños campesinos, que son pequeños por la tierra, pero son grandes por lo que producen. Entonces, ahí hay que hacer una aclaración. ¿Qué es ser pequeño? ¿No? Entonces, a la gente, por poseer una superficie pequeña, le llaman pequeño. No, eso es pequeño en relación a lo físico, pero los campesinos son de un genio inmenso, súper grandes, súper dotados. Son esa imaginación y ese compromiso social que tienen los campesinos lo que ha hecho que este país se mantenga abastecido. Entonces, estos campesinos en América Latina, en Colombia, son capaces de producir más de 40 millones de toneladas de alimentos. Colombia produce 65, importa aproximadamente otros 15. Entonces, sobre esto puedo profundizar un poquito más sobre la situación del campo, como se está viendo actualmente, y el papel que desempeñan los pequeños campesinos, que se les llama así porque tienen área pequeña, pero que son gigantes en la manera de actuar y de tener compromiso. Ellos tienen un compromiso gigante y social y lo están demostrando. Ahí les dejo la reflexión. ¿Se fueron? ¿Se apagaron o qué pasó? Jairo, Aquí estamos, maestro, aquí estamos. Dígame. desde el público alguien te pregunta si pudieras ampliar un poco más sobre el aspecto de la autodeterminación alimentaria y la economía espiral en estos tiempos de contingencia. Carlos Rosso. Mira, es muy sencillo. Siempre se confunde autodeterminación alimentaria con seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es una prestación de servicios que se hace desde cualquier punto de vista de un país industrializado. Eso es lo que hace Estados Unidos con el tráfico de alimentos. Estados Unidos garantiza por vías comerciales y de tráfico de alimentos pues, la seguridad de un país. ¿Qué significa? Que si un país tiene hambre y Estados Unidos es capaz de llevar comida y automáticamente esto se transforma en deuda. Eso es seguridad alimentaria. Él le asegura que la gente puede comer y eso de transformarse en deuda. Entonces, a nosotros no nos conviene seguridad alimentaria. A nosotros nos conviene una autodeterminación alimentaria. Y autodeterminación alimentaria, dígase, lo apropiado que la gente es capaz de producir. Porque una autodeterminación debe ser de acuerdo a lo propio de las culturas en cada lugar. Eso es autodeterminación. Significa también la participación de un modelo tecnológico no impositivo, porque el modelo tecnológico es totalmente impositivo. El problema no es tecnológico, el problema es cuando la tecnología es impositiva. Y el modelo de la seguridad alimentaria es totalmente un modelo impositivo agroindustrial. Por ejemplo, Colombia en estos momentos, ahora en abril, liberó totalmente libre, cero impuestos por el Tratado de Libre Comercio, aproximadamente 4.600.000 toneladas. Y entonces habla de la seguridad alimentaria. No. Eso que Colombia acaba de importar, que es soya, maíz, girasol y sorgo. Esos 4 rubros que Colombia acaba de importar, que son aproximadamente 4.600.000 toneladas, de aproximadamente de 15 millones que importa por año, eso no es autodeterminación económica. Esa importación es para más del 70% de la grande pecuaria para transformarlo en pienso y en material para la pecuaria industrializada, que es diferente. Entonces, nuevamente, se importa es para los grandes, no para el pueblo comer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos establecida una ganadería totalmente dependiente.
prácticamente si nosotros comparamos el consumo de maíz colombiano con lo que produce, prácticamente Colombia produce muy poco, a pesar de tener tierra y gente, que ese es otro análisis que voy a hacer más adelante. Por ahí he hecho algunos cálculos con relación a desplazados y tierra reclamada y espacios en Colombia. Colombia tiene tierra y tiene gente para ser totalmente autodeterminarse y es mejor. Tiene de sobra. En estos momentos, 22.8% de la población colombiana vive en el campo, pero hay un grave problema. 7 millones de campesinos y 4 millones de campesinas no tienen las condiciones dignas de vivir. Entonces, si las condiciones dignas de vivir en el campo existieran, existiera educación, existiera salud, existieran las condiciones de producción, los créditos, el desarrollo local, la comercialización en las manos de los productores, el transporte, todas las infraestructuras de transformación, beneficio, todo eso en manos locales sería otra Colombia. Colombia en estos momentos todavía tiene las posibilidades de autodeterminarse en la producción de alimentos. Y haciendo un cálculo, Colombia aproximadamente tres cuartas partes de la población colombiana vive en la ciudad. Pero no hay que olvidar que casi una de la cuarta parte ha sido gente desplazada en los últimos 10 años por la violencia. Entonces, si la gente que está viviendo en la ciudad, que fue desplazada, regresara al campo y le dieran aproximadamente, digamos, un 6% del territorio colombiano, un 7%, que sería aproximadamente 8 millones de hectáreas, Colombia produciría su propia alimentación y sobraría. Eso sin considerar otros factores de desperdicio en el campo y todo, porque cuando se descentraliza la ciudad hacia el campo, hay menos pérdidas, tanto por transporte, por robo de los intermediarios, por almacenamiento y desperdicio en la ciudad. Aproximadamente entre campo y ciudad y consumo, aproximadamente más del 50% de la alimentación va para la basura, se pierde. Entonces, cuando una población regresa de la ciudad para el campo, en la ciudad se alivia de dos graves problemas. ¿Cuáles? Que los productores, un campesino en las ciudades deja de producir alimentos y pasa a consumir. Son dos problemas en uno. Entonces, yo creo que hay que legitimar nuevamente una propuesta, un proyecto político donde realmente se den las condiciones para que la gente que está en la ciudad del campo regrese nuevamente al campo, pero con condiciones dignas, no con politiquería y todo. Es un país de proyección humana, un país de proyecto político a largo plazo, no inmediatista de 3, 4 años de politiqueros ahí robando y métale la mano a los mercaditos del pueblo y todo. No, es realmente un compromiso. Si ustedes observan el loro que habla en Colombia, antiguamente a las 6 de la tarde sonaba el himno nacional en Colombia. Eso era para informarle a la gente que eran las 6 de la tarde, era un radio reloj. Pero hoy es la voz de ese personaje. La voz de ese personaje lo único que hace es hablar de cifra y todo y no habla de proyecto político. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proyecto político de Colombia dentro de 5 o 10 años? ¿Qué se construye? ¿Qué país se construye? ¿Qué país se proyecta? Ninguno. Todo es inmediatismo, todo es un apaga-incendios. Y entonces, eso ahí es la autodeterminación alimentaria. Colombia tiene pueblo, tiene tierras, tiene todo. Y esto está muy grave lo que está sucediendo en Colombia. Está sucediendo en Colombia de una manera más sutil que Brasil. Brasil por el tamaño, pero en Colombia está sucediendo la misma cosa que está sucediendo en Brasil. ¿Y qué es? Que viene la deforestación silenciosa. Como la gente está distraída con los noticieros de tal virus, pero el peor virus que está sucediendo ahora en la Amazonía es la deforestación. En estos momentos, en el primer trimestre de este año, se está superando las cifras de varios años anteriores de deforestación en Colombia. O sea, la situación es bastante grave, se está dando espacio, no hay control sobre esto. Es un virus que carcome por otros lados. La distracción es total, mejor dicho. Y sobre esto también pues puedo hablar sobre 5 puntos que yo creo que vale la pena lanzar una discusión sobre cómo retornar y cómo regresar a la tierra. El mejor, entre comillas, voy a hablar esto, entre comillas, el mejor negocio social es tener un pedazo de tierra e irse a producir comida. Yo no estoy produciendo todo en Pachita porque pues no hay ciertas condiciones que no me permiten, pero si uno tuviera directamente un vínculo directamente con una hectárea
de tierra sería capaz de producir mucha comida, pero mucha comida. A pesar de que no estoy produciendo todo en Pachita, pero estoy comiendo muchas cosas de ahí de Pachita. Hoy acabé de hacer algunas cosechas de algunas cosas, distribuir y todo eso. A pesar de que el lunes fue un vendaval que me tumbó más de 10 árboles, estoy retomando, estoy haciendo limpiezas. Bueno, el vendaval pues fue una cosa natural y hay que enfrentarlo. Pero a pesar de todo eso, pues algo se produce. Entonces yo hago la extrapolación de todo esto y veo que, entre comillas, el mejor negocio social es tener un pedazo de tierra y regresarse al campo. No tener la ilusión de ser un pensionado enfermo para decir voy a disfrutar en el campo. No, usted lo que va a disfrutar es usted lo que va a hacer es amortiguar su muerte, pero ya pensionado, pensar en irse para el campo, no, ¿para qué? Va a ser un problema muchas veces. Ajá. Profe, mencionabas en un texto reparación de los impactos provocados. Piensan muchas veces desde los gobiernos que se puede reparar los impactos provocados por la agricultura o por el capitalismo, por decirlo así. Bueno, en la vida no se puede reparar cosas, ¿no? En biología todo es irreversible, ¿no? Esos son los principios básicos de la historia del tiempo, ¿no? Lo que sí se puede es reformular cosas, ¿no? Que es diferente. Ya lo hecho está, y lo que sí se puede es reformular cosas. Y reformulación de cosas significa quitar del medio un mundo de fósiles, ¿no? Corruptos que hay en este país, por no decir en toda América Latina. La mayor decepción que yo tengo de América Latina y de este país es que realmente no hay con quién contar. Son muy pocos, altamente corruptos, que manipulan una grande cantidad de gente con miedo sometida y una grande mayoría. A mí lo que me preocupa es el grado de alienación que hay en Colombia. O sea, nada pasa. O sea, te meten los dedos en la cara, te dicen te están robando, están gozando, te están violando y la gente nada pasa. Ese grado de extinción de reacciones es la que más me preocupa a mí en este país. Es la extinción de la capacidad de reacción. Observen, ya se sienten pasos de animal grande, es un dicho. Y es que mientras que todo esto está sucediendo, el Estado de forma paralela está montando su aparato totalmente de represión porque sabe lo que viene. Están comprando tanquetas, están comprando más munición, están haciendo cada vez más convenios militares con Estados Unidos, están ocupando cada vez más áreas, más espacios y hay una legitimidad pasiva totalmente por la población colombiana de toda la estructura de dominio militar en Colombia. Entonces, lo que se va a venir, no sé, ahí estamos para medir a ver qué es lo que va a pasar. Pero hay una extinción totalmente de reacción y eso es lo que más me preocupa de este país. Ajá. Profe, pasamos a unas preguntas de las personas. Entre ellas, una escribe David. Esta nueva anormalidad, ¿qué implica para la relación campo-ciudad? Y esa y luego Bueno, la siguiente. mira, hay que ir, mira, es sencillamente, ¿no? Hay que retomar la discusión de la tierra. O sea, yo creo que lo que venía siendo como normal no es normal, que haya mayor acaparamiento de tierras. Nosotros tenemos que, mira, un país no puede cambiar. Un país que no tenga fundamentado un proyecto político y su economía fundamentado y que descanse en una economía totalmente agraria y reforma agraria, deja de ser país. Lo básico de un país es ser capaz de producir su propia comida. Un país que no sea capaz de producir su propia comida y que dependa totalmente de otro tipo, entre comillas, porque no me gusta la palabra, de otro tipo de recurso, está fregado. Vean pues la economía de Colombia, vean Ecopetrol. Es otro escaparate que se cayó, ¿no? O sea, Ecopetrol vive de la desgracia o la gracia del petróleo. Si la desgracia del petróleo va para abajo, pues Colombia deja de existir, igual que el carbón, igual que lo que sucede en La Guajira, donde hay los grandes, entre comillas, recursos. O sea, toda la discusión en América Latina pasa por la tierra. Y la cosa se va a agravar, ¿eh? Porque cuando hacemos un análisis, los dos únicos continentes en el mundo
que son capaces en la proyección de duplicar la alimentación disponible para la humanidad es África y América Latina. Son los dos países. Asia ya no tiene, Europa pues está en déficit. Los únicos lugares para ocupación totales son África y América Latina. ¿Por qué? Porque pues los demás países, yo digo, Europa no existe, ¿no? Aunque los europeos no les gusta que yo les diga eso, porque los europeos en un intercambio que tuve ahí en uno de los artículos que hice sobre la biocolonización europea, entonces hay gente que es muy estrecha en la forma en que piensa. Entonces dije, no, nosotros producimos comida en una huerta. Yo no estoy discutiendo si es capaz o no es capaz de producir lechuga en una huerta. La cuestión no pasa por discutir lechuga, es algo más profundo y de forma, que es reforma agraria en estos países que nunca se ha hecho. Y eso es lo que viene luchando y se tiene adelantado bastante en Brasil con todas las dificultades que tiene, pero ahí hay un movimiento que avanzó, el movimiento Sin Tierra, con todas las dificultades que hay y todo, pero es lo mejorcito desde el punto de vista de la discusión. Y aquí ni se menciona sobre eso. Entonces, Colombia necesariamente tiene que pasar por un proyecto político y cuando ese proyecto político esté comprometido con una reforma agraria, y una reforma agraria en función de las necesidades y una reforma agraria discutida desde y con los campesinos. No es desde Bogotá, el centralismo, no, desde político no. Es un proyecto político desde y con los campesinos. Porque no, el saber no es suficiente. Está más comprometido el que entiende. No basta saber, hay que comprender y solamente comprende quien vive la situación. Quien comprende la situación por una reforma agraria en este país son los campesinos. Los académicos podrán saber muchas veces, en la mayoría de ellas, está ausente el comprender. Y eso es lo que sucede. La gente que sabe sobre la problemática en Colombia está en Bogotá, pero no comprende que es diferente. Entonces, yo creo que es importante y es un debate que se debe profundizar, ¿no? ¿Dónde están las debilidades de este país para afrontar determinadas crisis? Es que no va a tener gente en el campo. Veamos las proyecciones. Las proyecciones, ya en Europa ya hay países con menos de un 1% de la población en el campo. Y actualmente Europa lanza un paquete que se llama Tierra y familia y Estado. ¿Cuál Estado? ¿Cuál familia y cuál tierra? Esa es la extrema derecha que está hablando de eso ahorita en Europa. Tierra, Estado y familia. ¿Pero cuál destruyó familia? ¿Cuál Estado? Y que no existe. ¿Y tierra? ¿Cuál tierra? Si está acaparada. Entonces, yo creo que todavía es tiempo en Colombia de discutir esa situación de una economía y un proyecto político a partir de una reforma agraria para este país. Gracias, profe. La compañera Marcela nos va a leer unas preguntas que nos han desarrollado algunos de los participantes. Y pasamos ya luego al otro bloque, ¿vale? Bueno, algunas preguntas el profe las ha ido respondiendo en su charla. Hay unas preguntas, profe, como ¿cuál es el papel de la agricultura urbana en este momento de la pandemia? Y también nos hablan en términos políticos, ¿cuál sería un ejemplo de proyecto político que englobe la agricultura orgánica? Y finalmente otra pregunta, que también ya la estabas desarrollando, pero de pronto la puedes seguir desarrollando más, y es cómo fortalecer el sistema alimentario que reconozca el papel de las comunidades rurales. No, el papel de las comunidades rurales pues siempre ha sido protagónico en todas estas historias. El problema es que no los dejan. Pero Servin era quien es que está dando de comer actualmente. Y lo que es peor o mejor, no sé, es lo que sucede, ¿no? Este país es tan mediocre y la visión es tan estrecha y tan inmediatista y tan distraída que la función de un hospital es pues, recuperar la salud de un paciente. Y me parece tan ridículo cuando 50 médicos salen a aplaudir a una persona porque se recuperó, hombre. Eso es normal, que de un hospital salga una persona recuperada.
Y yo me pregunto así, ¿y desde cuándo aplaude los campesinos? ¿Desde cuándo aplaude la gente? Nunca. ¿Me están escuchando? Parece que se cayó algo, ¿no? Sí, profe, estamos escuchando. Entonces, no se le da calle de honor, no se le hace el mérito a los campesinos. Siempre han trabajado, siempre han respondido y siempre han llegado hasta el final en todas las luchas sociales. Dígase de paso que siempre los obreros y siempre los campesinos han llegado hasta el final en todas las luchas sociales. La mayoría de los intelectuales han abandonado el barco. Entonces, vale la pena ese homenaje y ese reconocimiento a la fuerza campesina. Dentro de esa fuerza campesina es importante reconocer también el papel que tiene la campesina, la mujer. Colombia aproximadamente tiene 11 millones de campesinos en el campo, aproximadamente 4 millones y medio son mujeres, y solamente 4 millones y medio de mujeres que hay en el campo solamente se reconocen como trabajadoras 1.300.000. La pregunta es, los otros 3.200.000 mujeres que existen, ¿qué son? Si son las que tocan la administración de la familia, son las que ayudan en el campo, son todo eso. Entonces es un país que realmente no tiene dignidad para la gente del campo y mucho menos para la mujer. 65% de la población en el medio rural está en pobreza absoluta, viven en pobreza. Y es un país que tiene esa gran habilidad de tener todos los climas y la capacidad de producir de forma diversa. Del punto de vista de la agricultura orgánica, pues no es nada más ni nada menos que fortalecer todos los mecanismos de la diversificación de la economía campesina, la transformación de manera local, buscar al máximo la independencia de recursos externos, maximizar los recursos al interior de la propia propiedad, reconocer que los suelos y las calidades ambientales de un lugar y climáticas de un lugar para otro son diferentes y que no puede haber paquetes. Y del punto de vista energético, la agricultura orgánica sí le ganamos lejos a la agricultura industrial, a la agricultura de mucha tierra en pocas manos que produce muy poco, como es el sistema agropecuario colombiano. ¿Dónde me baso esto? Por ejemplo, en términos de economía de agua, más de 30 a 35% de la agricultura orgánica es capaz de tener una economía de agua. Por ejemplo, cuando hablamos de economía de agua, por ejemplo, para producir de forma industrial 1 kilogramo de carne en sistema agropecuario de dependencia industrial, se necesitan aproximadamente 15.000 litros de agua. Mientras que con agricultura orgánica, usted lleva esto a menos de 6.000 litros de agua. ¿Qué significa? Pues que hay una gran economía con una agricultura totalmente diferente. Para que usted tenga una idea, para producir 1 litro de leche aproximadamente se gastan 1.000 litros de agua. Con la agricultura orgánica se gastaría menos agua con el manejo de la agricultura orgánica. Y así por delante podemos tener varios ejemplos en términos de economía. En términos de energía, la agricultura orgánica es capaz de tener una economía de 4 a 5 veces menos gasto energético que la agricultura industrial. ¿Por qué? Porque no se necesita procesar, no se necesita depender de grandes insumos externos de la economía petrolera. Entonces, yo creo que desde el punto de enfoque de la agricultura orgánica es fantástico lo que puede resolver en estas épocas y que siempre ha resuelto en otras épocas. Ahora, lo que yo veo también es lo que se viene es el concepto totalmente, y ahí donde muchas certificadoras van a dar el salto, y es que van a incluir muchos paquetes totalmente y se van a fortalecer mecanismos de control, entre comillas, y de represión sanitaria en los campesinos, por el terror del virus, ¿no? Entonces, yo veo que la situación para los campesinos, el mecanismo de represión que se viene a partir de la estructura de certificación y exigencias sanitarias, va a ser otra forma de expulsar a los campesinos. Entonces hay que ver los mecanismos que hay que prepararse. Y les estoy advirtiendo lo que puede venir ahí. O sea, las exigencias que se van a hacer a nivel de campo, a nivel de pequeños campesinos, en términos de prevención, de salud y un mundo de cosas que van a inventar. Y lo van a inventar y esta va a ser la disculpa para expulsar y quitarle la tierra y hacer con que muchos campesinos tengan que abandonar su tierra porque no van a ser capaces de cumplir con los estándares y los sistemas que les van a exigir a partir de los que van a exigir. Entonces, va a haber, yo creo que en términos de lo que se viene ahí, va a haber una represión enorme en relación a lo que se le va a exigir a los pequeños campesinos en el campo.
Por otro lado, pues ahí tenemos la parte de la calidad de los alimentos. La calidad de los alimentos es importantísimo en relación a todo, a alimento. Alimento es sistema inmunológico. Y hoy en día todo ese proceso que viene con esta tal pandemia que inventada o no inventada, es que venimos con un concepto totalmente antibiológico. Entonces ahora los alimentos, fuera de ser de pésima calidad, de venir saturados de veneno y de residuos de fertilizantes y de nitratos y de todo lo que se puede hacer de conservantes, ahorita van a entrar por un esquema totalmente de empaque, de esterilización y todo. Eso va a beneficiar totalmente el sistema farmacéutico. ¿Por qué? Porque toda la alimentación va a ser totalmente esterilizada y esa alimentación totalmente esterilizada va a esterilizar totalmente el sistema inmunológico, automáticamente el sistema inmunológico va a entrar en el juego totalmente lo que quieren las farmacias. Entonces, nuevamente, el mercado de las agrofarmacias se está ahorita en el bingo total. Ahora viene el fortalecimiento de la farmacia y la agricultura industrial. Es enorme en función de toda esta crisis inventada o no inventada. Pero yo creo que varios termómetros están ahí. Ok, Dígame. profe. Entonces, hemos hablado un poco de cómo ve las comunidades rurales y al campesino en medio de la pandemia o de esta crisis que se está presentando, ¿cierto? Y hablamos un poco también de la sanidad para producir alimentos sanos. Comunidad y familia, ¿no? Comunidad y familia, y en este momento es desestructurar la familia, el núcleo de una sociedad es la familia. Entonces, es hacerle la vida imposible a los campesinos, expulsarlo cada vez más, y se proyecta que Colombia en el año 2050 tenga aproximadamente 8 a 10% de la población en el año 2050. O sea, el panorama es cada vez de desocupar, cuando debería ser lo contrario. El panorama es ocupar tierras, en el sentido de darle posibilidad a la gente de resarcir a aquellos que han sido desplazados, de darles el retorno con dignidad, ¿no? Y entonces, cuando Colombia proyecta desocupar tierra, yo creo que la proyección de un país y el proyecto de un político de un país es proyectar, ocupar los espacios improductivos que hay, grandes concentraciones de tierra en pocas manos y ver la posibilidad de permitir un desarrollo local rural. Lo importante no es inyectar dinero como tal en infraestructuras, es inyectar dinero en el desarrollo humano local. Y el desarrollo humano local es importante para transformar todo. Cuanto más se transforme localmente, pues más rica y más economías hay circulando en el medio rural. Profe, el gobierno y los estados y todos estos gobiernos vienen mencionando la seguridad alimentaria y que hay que reforzar la seguridad alimentaria, o sea, como tratando de posicionar ahí sí, como dicen, reinventarse en ese nuevo paquete y nuevamente nos van a volver a contaminar con venenos y con tecnología todo el campo. ¿Cómo hacemos para confrontar eso y cómo hacemos para trabajar las agriculturas alternativas durante y después de esta crisis, de esta pandemia? No, hay que fortalecer totalmente los movimientos sociales, estar atentos. Se ve que el éxito de la destrucción de las comunidades rurales está en el fraccionamiento, estar atento para no dejar fraccionar. Y uno de los graves problemas en Colombia es que el fraccionamiento se hace a base de tiros, a base de violencia. O sea, aquí es el país que más sangre derrama constantemente, es el país que más desplazamiento tiene en el mundo. A nosotros nos han distraído con la parte de los migrantes de África en relación a Europa, pero no, Colombia ha tenido la tasa de migración más alta en el mundo en las últimas décadas. Entonces, es ver eso, ¿no? El fortalecimiento de los mecanismos locales, tanto de decisiones como de organizaciones, estar atento para no dejar, el mayor éxito es el fraccionamiento y el fraccionamiento en Colombia es totalmente armado. Y ahí es donde hay que no entrar en ese juego, ¿no? Y otra de las cosas es, nuevamente, yo veo cada vez que el conflicto en Colombia es tierra. Yo leí hace 2 años atrás un libro que se llama La historia de las guerrillas en Colombia, por
un periodista famoso en Colombia. Es un libro grande, toma una cronología y es un libro de más de 600 páginas. Pero si usted lee este libro, Darío Villamizar, si usted toma este libro y lo lee, ese libro, si usted cuando lo termina de leer está con la mano llena de sangre, es sangre y sangre por todos lados. Y entonces, si usted de todas las páginas de ese libro quita una palabrita, la sangre desaparece. ¿Cuál es la palabrita que se debe quitar de ese libro? La palabra tierra. ¿No? O sea, desde 1800 para adelante, Colombia, el problema ha sido de tierra. Si usted quita la palabrita tierra, los conflictos desaparecen. Entonces, eso es lo que hay que ver, fortalecimiento de las organizaciones locales, las alianzas locales, tanto para comercialización, producir y alianzas en organizarse. Y fortalecimiento de alianzas totalmente también con grupos de consumidores, que aquí está otra gran responsabilidad. La ciudad debe salir de esa franja de confort. La ciudad está totalmente alienada, la ciudad no sabe qué es lo que es el campo. O sea, el campo allá y es como es como el discurso, la tierra allá y el ser humano acá. No, nosotros somos tierra y nosotros somos todo, estamos en ese todo. Y ese discurso, campesino allá y ciudad acá, no, eso nunca existió. Ciudad nunca puede existir sin el campo. Ahora, el campo sí puede existir sin las ciudades. Entonces hay que fortalecer todas las organizaciones. O sea, yo soy totalmente a favor de descentralizar las ciudades, abandonar las ciudades. Las ciudades solamente generan problemas y tratar de ver para regresar al campo, reclamando las condiciones dignas, ¿no? Y fortalecimiento de las organizaciones. Y otro de los principios básicos es lo siguiente. Hay que comenzar a hacer a las alianzas, ¿no? El consumidor tiene un grado y una responsabilidad enorme. El consumidor, en el final de cuentas, tiene la voz de mando. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta. Por eso la extinción de la voz del consumidor. ¿Qué significa? Está extinto, ya no es capaz de pensar. Pero si el consumidor asumiera la responsabilidad que tiene de alianzas con la gente y respaldo con la gente del campo, es capaz de parar la economía de un país. El consumidor, en el final de cuentas, es el que mueve. Las ciudades, pues, están llenas de consumidores. Si estos consumidores hicieran alianza directamente con los campesinos, los alimentos serían más baratos y de mejor calidad. Entonces hay que buscar esa alianza, fortalecer también grupos de consumidores, grupos de mercados, donde haya directamente un mercado directamente entre campesinos y ciudad. Y esto hay que fortalecerlo. Profe, una pregunta que nos surge. Ante algunas preguntas desesperanzadoras, aunque realistas, ¿qué experiencias brevemente podemos contar que muestren la agricultura orgánica como una propuesta para la transformación, para el cambio? No, es muy sencillo. La grande producción de alimentos en el mundo sale de los pequeños campesinos. Muchos, o sea, son cientos y son millones de campesinos que no conocen veneno. O sea, no es una propuesta, es una realidad. Lo que pasa es que no se les hace notar. O sea, como decía Manfred Machsnill en su último libro de Economía Herética, vale la pena leer ese libro, el último libro de Manfred Machsnill, Economía Herética. Vale la pena leer, es el resumen de todo lo que él escribió. Ese es el último libro que él escribe antes de morir. Tiene hace un año, el año pasado lo lanzó, sí, fue el año pasado el último libro de él. Y es donde realmente los invisibles, ¿no? Esa gente invisibilizada que la pagan, y los visibles no son los reales, los invisibles son pues esa fuerza campesina es la que ha producido. Colombia, por ejemplo, muchos campesinos no tienen accesibilidad, y menos mal, a créditos para comprar insumos. Sin embargo, no se mueren de hambre y generan riqueza a partir de los alimentos que colocan. O sea, la agricultura orgánica no es una alternativa, es una necesidad de la transformación de una sociedad. Una cosa es alternativa es cuando yo puedo escoger. La agricultura es agricultura. Aquello que mal se llama agricultura industrial no es agricultura porque no tiene cultura. Eso es industrialización de la tierra. Tenemos que renombrar nuevamente esa palabra. No existe agricultura industrial. La industria no merece la palabra agricultura. Es una ocupación de la tierra de una forma industrializada. Eso no es agricultura. Entonces no debe haber agricultura. No se puede decir agricultura industrial, no.
Es una industrialización de la tierra para producir una serie de cosas que no es alimento, sino que destruye la salud. La agricultura es la cultura de la gente en la tierra, que es diferente. Entonces, es una de las cosas que estoy corrigiendo muchas veces en las actividades, pues uno a veces no consigue a tiempo corregir, pero es importante hacer esta aclaración. No existe agricultura industrial, existe es producción industrial de una cosa en serie mal llamado de alimento. Y ahora sí, la agricultura es aquella que tiene la cultura de la gente en la tierra. Entonces hay millones, más de 3,5 millones de pequeños campesinos en el mundo produciendo comida. 70% de la producción, 65% de la producción mundial de alimentos la produce los pequeños campesinos, que solamente tienen 13% de la tierra en el mundo. Y lo que es más fantástico, esos campesinos que tienen poca tierra, 87% de sus tierras están en áreas de ladera, áreas inclinadas, áreas de pésimas condiciones para hacer esa agricultura, sin embargo la hacen. Y la gran diversificación, ¿quién la produce? La gran diversificación al interior de América Latina la producen los pequeños campesinos. Las grandes extensiones industriales producen, es verdad, producen un volumen enorme, pero cuidado, esa cantidad, ese gran volumen es para el sistema pecuario industrial que ellos tienen. Entonces, si es verdad que hay unas grandes extensiones con monocultivos, también es verdad que esa gran producción es para una pecuaria totalmente dependiente de esa gran producción y que producen poco. O sea, grandes volúmenes que se producen con esa industrialización de la tierra no es para la gente comer, es para pocos facturar. Es un modelo de business, ¿no? O sea, una producción de carne industrial consume 15 unidades de energía, por ejemplo. El mero transporte de los insumos para producir 1 kilo de carne de manera industrial, el mero transporte consume 5 kilocalorías. O sea, se invierten 15 kilocalorías para producir una. En cerdos se invierten 6 kilocalorías para tener una. En pollo se invierten 3 kilocalorías para obtener una. O sea, esto es inviable. Entonces, lo pequeño es hermoso. Es otro libro que vale la pena leer y que yo siempre lo recomiendo, de Fritz Schumacher, ¿no? Otro libro de Fritz Schumacher que poco se menciona son Los Perplejos, ¿no? Es otro libro fantástico sobre el mundo de los perplejos. En una entrevista mencionabas que en la agricultura orgánica. Eso por poquito, porque puede fertilizar hasta 50. 50. Entonces, en términos energéticos, porque serían 50 hectáreas sin petroquímico. Ajá. Eso contribuiría, desde las comunidades rurales, contribuiría enormemente en la agricultura orgánica a este calentamiento global que se está presentando y que está efectuando desde las grandes corporaciones. Sí, ninguna olla se autocalienta, ¿no? O sea, la olla a presión, si tiene fuego y si tiene candela, se calienta y tiene presión. O sea, la Tierra como tal no tiene esa habilidad de calentarse. O sea, no hay calentamiento global. Son pocos que calientan la olla y le meten y le atizan, que es diferente. Lo que está caliente es la economía de pocos que la concentran. Eso es lo que es caliente. Yo no creo en ese calentamiento global. Lo que se ha eliminado son mecanismos de amortiguación de la Tierra, que es diferente. Y en estos días, el último artículo que subí es el concepto de Gaia, ¿no? El concepto de Gaia no debe ser excluyente, ¿no? La gente cree que la Tierra es Tierra, ¿no? No se olviden que la Tierra depende de otros sistemas, ¿no? O sea, la Tierra como tal no existe, ¿no? También sola. La Tierra, así como nosotros existimos como, entre comillas, unidades, la Tierra también es una unidad del sistema planetario. Entonces, esas otras discusiones más amplias. Pero volviendo al término de economía petrolera. Una tonelada de petróleo son aproximadamente 1.160,5 litros de petróleo. O sea, una
Una tonelada de petróleo tiene aproximadamente 7.3 barriles. Y yo puedo tener una economía de 200 barriles en economía petrolera por cada vaca. Y eso me da para producir biofertilización. Cuando yo hago todo este cálculo por bajito, aprovechando solamente escasamente el 30% de la miel de una vaca, del punto de vista de la nutrición foliar, y ahí hago la aclaración, nutrición foliar, desde el punto de vista de nutrición foliar, una vaca es suficiente para nutrir de forma foliar más de 50 hectáreas en cultivos. Eso trae una economía de más de 200 toneladas de petróleo, de barril petróleo. Y ahí, entonces, eso, para fabricar una tonelada de fertilizante químico, yo necesito 4 toneladas de barriles petróleo. Entonces, la economía es enorme. Fuera de eso, tractor no caga, vaca sí caga. O sea, es una gran ventaja. Tractor, yo tengo que comprar combustible, con vaca no. Vaca consume el pastico que se va dando, se va consumiendo por ahí. Y el calentamiento global es una forma también de distraer, ¿no? O sea, no hay calentamiento global, es alguien que le mete el fuego y que calienta este sistema que es diferente. O sea, son cuentos que hay mal contados. Y no hay que dejarnos distraernos. Si es verdad que esta parálisis que se ha provocado temporariamente como un balón de ensayo, si es verdad que muchas situaciones se han vuelto a retomar y todo, no hay que comerse ese cuento, ¿no? O sea, hay que ver la posibilidad de que realmente tomemos esta relación con la vida y tengamos otra relación con la tierra. Si no tenemos otra relación con la tierra a partir de este ejemplo de lo que ha sucedido, pues jamás tendremos la oportunidad. Yo digo que, entre comillas, esta situación ha sido una bendición desde el punto de vista que nos ha mostrado de que es posible tener otras condiciones de sobrevivencia con la solidaridad entre la gente. Si usted observa, mire, esto me parece en la época de un país cuando estaba en crisis. O sea, este país tiene 2 economías. Una economía de la que hablan los grandes, y de eso, pero hay una economía invisible, hay una economía que la gente se comienza a compartir cosas, la gente está pendiente. O sea, la solución de muchos problemas al interior de cada país, al interior de las comunidades de la ciudad, se está solucionando con la misma gente. Mucha gente está pendiente de la propia gente. Tenemos que volver a recuperar que nosotros somos capaces de solucionar nuestros propios problemas. Entonces, ese es otro aporte. Redescubrir que somos capaces de solucionar desde nuestros propios lugares nuestros propios problemas en la sociedad. A nivel interno de las comunidades y de la gente se ha despertado un sentido de solidaridad bastante interesante. Tenemos una pregunta y es en relación a cómo se han limitado las participaciones o los grupos mayores de 10. ¿Cómo desarrollamos esta agricultura de campesino a campesino, esta agricultura orgánica, en el caso de nosotros, en el caso también suyo, que da conferencias, que da charlas, que da talleres y acompaña comunidades? Ahora con la pandemia nos limitan este trabajo, ya no nos permite reunirnos, o sea, perdemos una serie de libertades democráticas, por decirlo así. Entonces, ¿cómo afrontamos eso? No, es una renovación de herramientas, ¿no? El problema no es la tecnología, y no con qué criterio usted va a elegir la tecnología. Y yo, pues, a esto no le tengo miedo. Nosotros tenemos otros mecanismos de articulaciones y hay que ver cómo se rompe todo este esquema. Es lógico, vamos a tener que darle una vuelta a esto desde el punto de vista de conquistar nuevamente. Y aquí viene una cosa que es bien interesante, ¿no? Es que esto va a hacer con que la gente sea capaz localmente de redescubrir sus capacidades, ¿no? De que no es necesario X o otro conferencista o otro capacitador o otro motivador o otro llegar, no. Es redescubrir que cada uno en su lugar es capaz de resolver. Eso para mí es un balón de ensayo bien bonito, de que uno pasa a ocupar otro papel
y ahí es donde viene un termómetro bien chévere. Y es que, por ejemplo, yo he tenido en estos 2 meses que he estado por aquí, más fijo entre Pachita y la casa, he tenido más de 20 intervenciones de conferencias. He tenido una consulta de más de 1.800 correos de consultas. No me da el tiempo para responder muchas cosas. Pero veo que la gente está resolviendo y eso es fantástico, ¿no? Y donde la gente retoma cosas en las cuales hemos participado y construido y viene la memoria y cómo era esto, esto está muy chévere, como decimos aquí en Colombia. O sea, esto para mí ha sido un termómetro y ha sido muy gratificante. ¿Por qué? Porque se muestra de que algo ha quedado en la gente y que la gente realmente vuelve a recuperar todo esto. Para mí esto ha sido un termómetro muy gratificante. Y tan gratificante así que me motiva a continuar escribiendo, leyendo y tomando otro tipo de participación con la gente a través de mensajes, a través de la escritura. Y bueno, y esto es un bien que viene. La gente tiene que descubrir que es capaz y hay que utilizar otras herramientas. Y en eso estoy. Estoy en la posibilidad de lanzar, por ejemplo, dentro de poco un curso virtual. Ese curso lo estamos grabando. Posiblemente sean unos 7 capítulos y ese curso va a ser virtual. Ahí lo están manejando. Estoy por fuera de la administración de esto, pero sí lo he permitido la grabación de esta actividad virtual, donde los ingresos de esta actividad virtual van a ser revertidos en publicaciones, en más materiales y en grabar más y todo eso es como una bola de nieve que va a contribuir. De modo que estén atentos, va a ser lanzado un curso virtual que posiblemente tenga unos 7 capítulos de abono, fertilizante, fosfito, un mundo de materiales, donde estoy invirtiendo en el diseño de esto, en la edición de materiales, en cámara y todo esto. Y posiblemente esto salga dentro de poco, este curso virtual. Puede ser por capítulos, puede ser por bloques o puede ser total. Y ahí estamos, o sea, sí hay herramientas y estamos en eso. Profe, durante esta crisis, aquí hay unas fincas vecinas y cerraron todas las tiendas de agroquímicos y todo eso. Y nosotros aquí en la finca continuamos trabajando, solucionando nosotros desde acá. Pero esos cultivos tuvieron grandes pérdidas porque no tuvieron toda esa cantidad de agrotóxicos que les permitiera continuar su modelo, ¿no? Entonces nosotros nos hacemos la siguiente pregunta y es, ¿qué propuestas podemos tener en Colombia para fortalecer la agricultura orgánica? Esa No, es un sería... momento de desintoxicación, ¿no? Qué bueno que ha sucedido esto. Y ojalá que esas tiendas continúen cerradas y esto obliga pues a la gente a redescubrir que es capaz de producir y la gente, en primer lugar, es que la gente tiene que hacer otro tipo de economía, hacer otro tipo de cálculos. La gente está en una relación de oferta, es de la economía antigua, ¿no? Es de la relación de oferta y demanda, invierto y recibo y todo eso. O sea, la gente no hacía cuentas realmente y otras cosas. Yo creo que ahorita la gente no puede estar teniendo una relación directamente de una economía de pesos, de dinero, llevando a la tienda y llevando insumos, pero se está dando cuenta que sin insumos y sin tener la relación de ese papel moneda en las manos, está viviendo mejor y no se están muriendo de hambre. Entonces están redescubriendo que hay otra cosa que la economía, esa economía convencional esconde otro tipo de economía y esa economía, una economía que no se mide en papel, es una economía del medio ambiente, una economía de la salud, una economía de la recuperación del suelo, una economía de la calidad de vida, la autonomía, la independencia. O sea, la gente está redescubriendo que la agricultura tiene otros tipos de economía que no eran visibles y que había una economía aparentemente visible que era de un papel moneda y donde muchas veces, la mayoría de las veces la gente perdía. O sea, no ganaba, simplemente quedaba, era simplemente un trueque injusto, ¿no? Producía alimento y iba a la tienda y llevaba veneno. O sea, actualmente se está dando cuenta. Y entonces es un momento en que la tierra está teniendo su espacio, ¿no? Su respiro. Y yo creo que vienen buenas cosas. Yo creo que la gente en el campo ha tenido un buen aprendizado
con lo que está sucediendo y está dando cuenta de que no es necesario depender de los agrónomos que le llevan venenos y que fueron bloqueados por la inmovilización en estos momentos. Entonces, para mí la esperanza es grande. Y cuando la esperanza es grande y la fe, nos aproxima la cosecha. Listo, pasamos a un último momento, unas preguntas, decimos una palabra y su merced en pocas palabras nos responde. ¿Qué piensa? ¿Me parece? Entonces Sí, me sería parece. acuerdo de paz, Negocio de paz. elecciones 2022, ¿Cuáles? Nunca han existido. mujer campesina, Lo mejor que hay es el mejor invento de la vida. agricultura urbana, Es posible. Bolsonaro, Fascismo, Trump, locura. agricultura regenerativa, Ahí es sociedad regenerándose. Sociedad regenerándose. bien. Pues no sé, profe, si nos quieres compartir algo más, esto Vea, hay una es... cosa que es bien interesante, ampliando un Ajá, poquito la discusión. sí, Lo que pasa es que la gente a veces no tiene memoria, no hace memoria, la gente vive alienada, la gente no tiene tiempo porque viven otras cosas en sus actividades y todo. Ahora cuando uno tiene un poquito más tiempo de leer y atar hilos o atar cabos, pero observen, desde los años 90 hasta hoy, mire lo que le voy a contar, desde los años 90 hasta hoy, estratégicamente, los puestos más importantes de Naciones Unidas han sido y han caído y han sido elegidos gente africana, totalmente corrupta. Comenzando con la FAO, comenzando con la ONU. La ONU tuvo premio Nobel con un africano. O sea, nosotros hemos pasado por la influencia senegalés, la influencia de Ghana también, de Kenia, y de Kenia es bastante fuerte porque ahí viene la importancia de Obama. O sea, mire qué interesante, desde la década del 90 hasta hoy, los cargos más importantes de Naciones Unidas han recaído sobre políticos corruptos africanos. Inclusive ha tenido premios Nobel, entre ellos el de origen keniata, como fue el expresidente norteamericano Barack Obama. Y no es por acaso que el actual director de la OMS es también africano, Etiopía. Observe que al mismo tiempo que sucede esa estrategia en ese, entre comillas, ese poder global, africanos en el medio, FAO, OMS, ONU. Si usted observa quiénes han ocupado, son puros africanos. Y automáticamente, ¿quién entra allí? Entra Obama. ¿Y esa fundación Obama vinculado con quién? Ahí viene a donde llegamos, a la fundación Bill Gates. La fundación Bill Gates en estos momentos tiene una interferencia en 11 países africanos. Por eso inmediatamente salió en defensa de la OMS, porque le interesa. Entonces, es realmente una economía global maquiavélica lo que viene en función de todo esto. Entonces, es importante y llamo la atención para que ustedes hagan ese análisis, ¿no? ¿Por qué 5 africanos con un historial totalmente de economía y totalmente de corrupción africana han ocupado esos grandes cargos? ¿Por qué Bill Gates los apoya y por qué coincide también con un presidente de origen africano en Estados Unidos? O sea, separó el papel totalmente para la invasión en África. Y esa invasión liderada por un Mesías, ¿no? Entonces ahí
el Mesías, el señor Bill Gates, viene a salvar el mundo. Pero viene a salvar el mundo en estos momentos con una interferencia y una injerencia total en 11 países africanos, llevando un programa que vale la pena que ustedes lo estudien, que es una revolución verde, recuperada, reencauchada, y se llama Alianza para la Revolución Verde en África. Se llama AGRA. ¿Quién hace parte del AGRA? 11 países, y quien hace parte del AGRA son los institutos internacionales de la agricultura. Entre ellos nos toca uno en Colombia, el CIA. El CIA está en África con Bill Gates. Texcoco, México, está a todos los 15 centros internacionales con los transgénicos y todos están dándole totalmente el apoyo en Bill Gates para la ocupación totalmente de África. Y Bill Gates, entre comillas, la tiene clara. Si él tiene todo un sistema de informática y toda una manipulación cerebral de la gente en la mano, él sabe que la importancia es reproducción y semilla. Él se centra en la informática, reproducción y semillas. Son las tres condiciones básicas de la vida. Y una que es inherente a la especie humana es esa habilidad que nosotros tenemos de raciocinio. Entonces, si yo domino la razón, yo domino el estómago y domino la semilla y la reproducción. Ese es maquiavélico. Entonces, aprovechar leer sobre lo que está sucediendo con la Fundación Bill Gates en África y el respaldo que él da a Naciones Unidas porque él está en la primera fila apuntando sobre el imperio que va a venir de las vacunas, ¿no? Lo que viene ahora es totalmente, es un fascismo que se aproxima totalmente con las vacunas, ¿no? Vale la pena leer también sobre lo que se está por detrás de todo esto, ¿no? El gran negocio de las farmacias vinculadas con la agricultura. Yo les dejaría por ahí, les agradezco la oportunidad. Okay. Vamos a ver si en una próxima ocasión, pues ahí mejoramos los horarios en términos de aprovechar mejor el tiempo y en términos de tecnología, ¿no? Si yo reparo aquí esta cámara también. Pero bueno, yo creo que ahí queda abierta la discusión, queda abierto el debate, queda abierta la reflexión. Y estamos a todo eso, ¿no? O sea, nos exponemos a toda esta situación de reflexión. Y estamos ahí para cooperar en lo que sea necesario. Yo les agradezco inmensamente la posibilidad y estamos atentos. Muchas veces no le puedo responder a todos los que me escriben, pero intento. Pero créame que tengo una consulta de más de 200 correos por día sobre cosas para hacer y todo. Estoy tratando de darle salida a todo esto. Y a partir de ahí es que nace la iniciativa de hacer este programa. Posiblemente hay un curso virtual de agricultura orgánica. Porque es que es enorme la cantidad de correos que me llegan, la información y todo, y muchas veces no puedo responder a todo, ¿no? Y eso que yo no soy muy diestro en eso, pero ahí intento de chuzarle a las teclas y trato de lo más urgente y lo más necesitado es darle respuesta. Profe, unas últimas corticas así para responder, por respuestas cortas también. Soberanía alimentaria. No, es irrespeto y autodeterminación de los pueblos, ¿no? Soberanía es negocio. Ok, autodeterminación de los pueblos. Sí, soberanía no, soberanía es negocio, es autodeterminación. Microorganismos. El todo. Duque. Por favor, otra pregunta. ¿Sabe qué es lo que me gusta? ¿Sabe qué me gustó de Duque en estos días? El grado de autocrítica que tuvo. A ver. ¿Y sabe cuál fue el grado de autocrítica que es fantástico para aplaudir de él? Es que cuando habló de las ratas de alcantarilla, entonces hay que reconocer ese grado de autocrítica. Ya. Ok, agrotóxicos. Muerte. China. El nuevo imperio. Colombia humana.
una posibilidad. Y una última, virus. Un negocio. Ya. Profe, pues muchas gracias por acompañarnos. Esta es la primera entrevista que estamos haciendo para poder construir estos programas radiales que vamos a transmitir con el apoyo de emisoras comunitarias. Dentro de 8 días a las 4 de la tarde vamos a tratar de volver a hacer otro. En esta ocasión nos va a acompañar nuestro amigo Nacho. Qué chévere. Sí, y desde México nos va a acompañar Nacho. Entonces, la idea es ver invitarle, también agradecerle a los participantes por esto. Hay mucha gente se enojó, me mandó mensajes por aparte que lo sacaron, todo esto, pero es parte de lo que pasa con las limitaciones tecnológicas. Como Vale dice la el pena profesor, invitar también a Pachito Gangotena en Ecuador. he tenido una dificultad en comunicarme con él porque le escribo el correo y no me ha contestado. Es más, escribí preguntando cómo estaba porque en Ecuador estuvo lo que fue el coronavirus bastante algo movido y entonces, pero no se pudo comunicar con él. No sé si ahora por Está bien, interno. no, él está bien protegido por la finca lo protege. Ah, bueno, ok. Ahora nos comunicamos aquí por interno para ver cómo podemos seguir conectándonos con el profesor Pacho. Y muchas gracias nuevamente a todos y a todas. Esto es un trabajo que venimos haciendo desde Surcomún, en la Fundación Yuncahuasi. Muchas gracias a todas las personas que están por acá saludando al maestro y escuchándolo. Y esperamos que nos acompañen el próximo viernes a las 4 de la tarde en esta nueva entrevista que vamos a hacer con el acompañamiento de Nacho Simón. Y gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias Bueno, a todos. gracias, un abrazo a todos. Ok, gracias. Sergio Cierre. Bueno, agradecerle a todos los participantes y ojalá que nos podamos ver en el próximo viernes. Igual les recomendamos si nos pueden dejar sus correos o contactos por el chat. Vamos a dejar 5 minuticos, 10 minuticos más abierto acá el espacio para los que nos quieran hacer sugerencias, comentarios o dejar algún contacto acá en el chat para los próximos encuentros. También pues agradecer a el espacio de Zoom que fue pues compartido por la Universidad de la Sierra, los tejidos de colectivos del Occidente y Manizales, también un espacio que es pues cercano a Surcomún y a la Fundación. Entonces, agradecerles por la atención y disculpar un poquito los impases técnicos. Bueno, es un proceso y vamos aprendiendo. Y bueno, recordarles los contactos, porfa, nos los pueden dejar acá en el chat. Vamos a dejar unos minuticos más abiertos para que puedan anexar la información. Vale, entonces, muchísimas gracias a todos y todas. Hey. Gracias a todos. Gracias a todos, muy bacano. Un saludo desde Silvia. No ha salido, ¿sí? Ahí está. ¿La va a llevar? Cuando pase la lleva. ¿No? Ahí saluda. Hola. Hola, un saludo para todos desde Silvia. Muchas gracias. Estuvimos escuchando atentos y totalmente de acuerdo. Hay muchas de estas cosas que tenemos que hacerlas, algunas que ya se están haciendo y que hay que seguirlas apoyando. Muy chévere, Yuncahuasi. Muy bien. Ahí estamos. Firmes. Muchísimas gracias desde el municipio de Pacho, Cundinamarca, para ustedes. Qué buen equipo y qué buen trabajo. Saludos al maestro Jairo también. Gracias, Surcomún. Muchísimas gracias a todos. Desde la Unión Nariño, el Sauce, se conectó Carol Armero y Franco Armero. Les envían un saludo inmenso.
Felicitaciones. Un saludo desde Cancún para todos los amigos de América Latina luchando por la soberanía, por la alegría y por la paz. Un saludo desde Perú. Bueno, estamos en... Gracias a Surcomún. Un saludo desde acá del pueblo NASA, escuchándolo y atentos para poner en práctica lo que he hablado. Bye, bye. Bueno, igual mientras se colocan los correos en el chat, nos pueden dejar el saludito. Estamos acá todavía 59 conectados, entonces cualquier saludo, cualquier reflexión por estos minuticos es bienvenida. Hola. Sí, de acá de Lanús, Buenos Aires, Argentina, un grupo de trabajadores comunitarios de la Cámpora, grupo político. Agradecemos la conversación y quedamos a disposición para cualquier consulta que podamos evaluar desde aquí. Gracias. Nos deja los datos, compañero, antes de retirar. Sí, claro. Lo que pasa es que no manejo muy bien esto. ¿Cómo le dejo mis datos? Hola. Dítalo y yo lo escribo. Bueno, te paso mi correo electrónico. Sí, sí, señor. Luis2591, con números, Luis. @hotmail.com. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Compas, muchas gracias por la invitación y por el excelente espacio. Un saludo caluroso desde Ecuador, desde el colectivo agroecológico del Ecuador. Por acá con gusto para cualquier cosa y fuerza. Gracias. Pasa como en las conferencias, profe, la gente no quiere ir. Muchas gracias por la invitación de Perú, Pedro Paz. Hola chicos, buena tarde. Qué alegría ver a Johan nuevamente después de tanto tiempo y escuchar al resto. Sé que hace mucho tiempo pues me fui del valle, los saludo desde la Hormiga Putumayo. Los felicito y de verdad que es muy bonito saber que día a día se siguen construyendo estos espacios que permiten fortalecer y enriquecer. De verdad que les mando un abrazo muy fuerte, los extraño mucho y espero que ya llegue el momento pues de volver a coincidir. Un abrazo y un beso, chicos. Gracias, lo mismo. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que fue muy, muy enriquecedor escuchar al profesor Jairo, escuchar las preguntas, todas las intervenciones, los comentarios muy enriquecedores para estos tiempos de resistencia y resistencia en estas tierras del Valle del Cauca. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Campos, de Otras Negras y Feministas. Saludos, Sergio. Y bueno, para adelante es para allá. Muchas gracias.
Saludos, María, y sí, ya nos veremos prontico, con más fuerza y más ánimo. Claro que sí. Gracias a todos y a todas. No sé si de pronto hayan más compañeros, compañeras que quieran compartirnos su correo. Compas, estoy aquí recogiendo el de todos, yo creo. Unos 2 minuticos más y cerramos la sesión, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí pendientes. Saludos, muchas gracias por el espacio. Habla Carlos Bárcenas, Uniayuno y Orgánico. Gracias a todos los que están participando y gracias por el espacio. Les compartí un link donde también pueden inscribir para la base de datos orgánicas por país. Igual se las hago llegar a Johan y a Sergio. Saludos. Saludos. Bueno, Sergio, creo que ya, listo. Podemos ir cerrando. 5, 4, 3. No, mentira, entonces yo creo que, bueno, voy a guardar acá el chat. Que te siguen poniendo correo, esperemos un poquitico. Listo. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Ahora sí voy a finalizar. Hasta luego. Feliz fin de semana.